A ver ahora entonces los paralelos en la historia. Vamos a demostrar que los últimos 4000 años de historia se han repetido con periodos de tiempo semejantes, acontecimientos semejantes, personalidades que actuaron semejantes, y ya sabemos por qué, ¿no? O sea, ya el Mesías venía para establecer el fundamento de fe y fundamento de sustancia a nivel mundial. Ya se había cumplido a nivel individual, familiar y nacional, pero faltaba a nivel mundial. Con el rechazo de Jesús hace 2000 años atrás, se perdió todo ese fundamento y entonces tuvo que volver a repetirse. Pero no se pierde todo el fundamento desde el comienzo. El fundamento de fe y de sustancia a nivel individual, familiar y nacional no se pierde a nivel mundial nada más. ¿Sí? Entonces, esto comienza con Jacob. Vimos como después del fundamento de sustancia de Jacob quedaron pendientes los 400 años de indemnización debido a que Abraham falló en el fundamento de fe. ¿Se acuerdan? Abraham había fallado en la ofrenda, no cortó la paloma en su debido tiempo, entonces esta ofrenda fue invadida por Satanás. Entonces Dios le dice, por haber fracasado, tus descendientes tendrán que pasar 400 años de esclavitud en una tierra extranjera. Entonces Jacob, junto con sus 12 hijos y 70 parientes, entran a Egipto, primero no como esclavos, sino porque José, su hijo menor, tenía una posición muy importante, casi como un faraón, pero después el faraón que lo nombra primer ministro a José muere y los faraones subsiguientes van esclavizando más y más a sus descendientes. Y así entonces se establece el periodo llamado de esclavitud en Egipto. Periodo de esclavitud en Egipto. ¿Cuánto duró ese periodo? 400 años. 400 años. Bueno, en cada periodo yo les voy a contar algunos detalles que a lo mejor pueden parecer insignificantes, pero para que después vean ustedes cómo se repite. Todo esto es antes de Jesús, 2000 años antes de Jesús. Y todo esto es desde Jesús hasta hoy. Van a ver que desde Jesús hasta hoy es simplemente la repetición paso a paso de cada acontecimiento. Había que restaurar todos estos periodos perdidos debido al fracaso en recibir a Jesús. Todos estos periodos se perdió y vamos a ver que después se repite. Yo primero voy a hablar de este lado, voy a explicar qué pasó en cada etapa para que vean ustedes cómo se repite. Bueno, los israelitas eran una nación ya elegida por Dios, preparada. Siempre decimos la nación elegida. A mí no me gusta decir la nación elegida porque queda como que ya existía una nación y entre todas las que había Dios eligió a esa. No, es la nación formada por Dios. Dios tomó una persona que cumplió, una persona que realmente pudo quitar su naturaleza caída a través del fundamento de fe, fundamento de sustancia, y a través de esa persona, sobre ese fundamento victorioso, entonces Dios establece una familia victoriosa, una nación victoriosa, y así fue preparando esta nación, ¿sí? Pero a pesar de que ellos eran la nación de Dios, vemos que estaban esclavizadas dentro de otra nación. Por eso, esto también está como en la etapa de formación. Después viene la etapa de crecimiento y después viene la etapa de perfeccionamiento. Van a ver ustedes que en este periodo estaba todo preparado para que llegue el Mesías. Sin embargo, por algunos fracasos, el Mesías viene recién acá en esta etapa. Pero originalmente estaba preparado todo para que el Mesías nazca ahí, en esa etapa. Porque ya era una nación sólida. Dios quería mandarlo en una nación sólida e independiente. Acá no, acá estaban recién en la etapa de formación. ¿Por qué etapa de formación? Porque eran una nación, pero sin embargo estaban dentro de otra, estaban esclavizados dentro de otra nación, no eran libres. Sin embargo, ellos guardaban la identidad de ser los elegidos de Dios a través de 3 tradiciones, a través de 3 condiciones que establecían constantemente, que eran guardar el sábado como el día sagrado,
a través de las ofrendas, y a través de la circuncisión. A través de esas tres costumbres, tradiciones, ritos, condiciones que ellos establecían, ellos guardaban la identidad de ser los elegidos. Después hacían todas las labores de esclavos, pero en sus corazones ellos guardaban la identidad de ser los elegidos de Dios. Bueno, en un momento entonces aparece Moisés y los libera. Sin embargo, Moisés, fíjense ustedes, en apariencia externa era como si fuera un egipcio. Les dije que la hija del faraón lo rescata, lo lleva al palacio y lo cría como si fuera un egipcio, pero la madre le va inculcando el amor a los israelitas, quiere decir que él es internamente un israelita, externamente un egipcio. Entonces, hacia el final de esta etapa aparece Moisés, que todos pensaban, repito, que era un egipcio y no lo era. Y entonces él los libera, ya hemos visto el curso de Moisés, ¿sí? Y ahí llegan a las tierras prometidas de Canaán y comienza lo que se llama el período de los jueces. Un periodo que también duró 400 años. En esta etapa comienza una especie de feudalismo en Israel. ¿Sí? Ellos, cada tribu, son 12 tribus, tienen sus propias tierras, como si fueran, casi como si fueran naciones independientes, ¿no? Eso es el feudalismo. Repito eso porque ya vamos a ver cómo se va repitiendo todo igual. Los jueces cumplían tres funciones principales. Cada juez era como un rey, como un sacerdote y como un profeta. ¿Sí? Cada rey cumplía esas tres funciones al mismo tiempo, como un rey, como un sacerdote y como un profeta. Sin embargo, ellos ya cometieron un error acá. Este periodo se caracteriza por ser un periodo de mucha confusión en la fe de los israelitas. Y ocurre algo muy extraño que muchas veces la gente pregunta. Si uno lee en la Biblia, Dios le pide a los israelitas que cuando ellos entren a Canaán, se deshagan de todos los cananitas, que los maten a todos. Entonces, mucha gente pregunta, ¿pero cómo? ¿Por qué razón Dios hace eso? Un poco, desde el punto de vista de una persona más elevada espiritualmente, es muy raro que algo así ocurra. En realidad, lo más importante para Dios, acuérdense que este es el tronco de la historia, ¿no? Ese es el linaje del que yo le hablaba, desde siempre le hablé, ¿no es cierto? Es el linaje que Dios está preparando para enviar al Mesías, que finalmente va a salvar a todo el mundo, incluyendo a los cananitas también. Todo el mundo va a ser salvo a través de eso. Quiere decir que para Dios este es el tronco de la historia. Los demás son ramificaciones. ¿Sí? ¿Se entiende eso del tronco de la historia? Lo que quiero decir es que hay una historia central en la providencia e historias periféricas. La historia de nuestras vidas era periférica, no somos personalidades centrales, ¿sí? No somos ni antepasados del Mesías, ni profetas especiales, somos historia periférica, pero la historia periférica en algún momento se conecta con la historia central. Pero Dios sigue la historia de la Biblia es la historia central, el tronco. No quiere decir que no había otras naciones, otra gente, otras cosas, ¿sí? Y no quiere decir tampoco que Dios no les importa a ellos. En algún momento ellos van a ser salvos también, pero lo que está indicando acá es la historia central. Después la historia periférica se conecta con esta historia central. Bueno, los cananitas no tenían nada que ver con la historia central de la providencia de Dios. Sin embargo, la iban a obstaculizar, la iban a frenar. Si ellos se deshacían de los cananitas, se mantenían puros en la fe, ya van a ver lo que hubiera ocurrido. Lo que hubiera ocurrido en esa época es que los israelitas se hubieran mantenido fieles y el Mesías podía haber nacido en esta época. En esta época eran un poderoso reinado, no estaban bajo la influencia y el dominio del Imperio Romano como ocurrió cuando vino Jesús después. ¿Sí? Entonces muy probablemente podía haber habido victoria acá. Nos habríamos ahorrado 2000 y 1000, 3000 años de historia. Hace 3000 años el reino de los cielos habría estado establecido. Y si el reino de los cielos hubiera sido establecido hace 3000 años, ¿qué hubiera pasado
espiritualmente con los cananitas que murieron. Y hubieran sido salvos también. Está bien, hubieran vivido un poco menos, hubieran vivido unos años menos en este mundo, pero serían salvos hace muchos miles de años. Sin embargo, todavía ellos están en el mundo espiritual muy bajo, porque eran tribus paganas. ¿Se entiende? O sea, lamentablemente Dios en la providencia tiene que hacer cosas crueles, porque lo más importante es continuar con la providencia. Entonces Dios le pide que realmente se establezcan y que no se mezclen con los cananitas. Porque si se mezclan con los cananitas, van a contaminar su fe. Bueno, los israelitas no hacen eso, no obedecen y tratan de convivir pacíficamente con los cananitas. Invaden, sí, pero después tratan de convivir pacíficamente con ellos y vamos a ver las consecuencias. La invasión. Ya la fe se empieza a contaminar acá y acá mismo hay un fracaso que hace perder muchísimo. Fíjense ustedes, si el Mesías hubiera nacido en esta época, aunque igual lo hubieran rechazado, supóngase que igual lo hubieran rechazado, ¿no? Que igual lo mataran, se habría perdido esta parte y hoy la historia se tendría que repetir hasta acá nada más. Quiere decir que la humanidad habría ahorrado 1000 años acá y 1000 años acá. Quiere decir que igual hace 2000 años habría sido establecido el reino de los cielos. ¿Se entiende? Aunque hubieran fracasado en recibir al Mesías, igual la historia tendría que repetirse hasta acá nada más. Sin embargo, como todas estas 3 etapas, porque esto es la etapa de perfeccionamiento de una nación, como las 3 etapas fueron invadidas, ahora vamos a ver cómo, entonces tuvo que prolongarse hasta acá, y ahora tiene que repetirse hasta acá. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Entonces, este periodo, como digo, comenzó una especie de sociedad feudal para los israelitas, y es un periodo, sin embargo, que se caracterizó por la contaminación de la fe de ellos. El último de los jueces, que fue Samuel, corona, por orden de Dios, al primer rey de Israel. Acá, entonces, en este periodo, comienza el periodo, lo llamado periodo del Reino Unido. Periodo del Reino Unido. Y se corona, entonces, el primer rey de Israel, que fue Saúl. Quiere decir que ya eran una nación, por eso digo, etapa de formación, crecimiento y perfeccionamiento. No quiero decir con esto que era una nación perfecta, no, pero me refiero a que ya era una nación verdadera, independiente, sólida, con un rey, ¿sí? Entonces, la función del rey era establecer una condición para poder recibir al Mesías. ¿Cuál era esa condición? Era un fundamento de fe, fundamento de sustancia. Tenía que establecer el tabernáculo. ¿Se acuerdan del tabernáculo que en la época de Moisés, ¿no? Hicieron la condición para poder recibir el tabernáculo, que adentro tenía las tablas con los 10 mandamientos, ¿sí? El tabernáculo constaba de 2 partes. Una parte se llamaba el Santo y la otra el Santísimo, que solamente el supremo sacerdote podía entrar, y donde estaban los 10 mandamientos, la tabla con los 10 mandamientos. Bueno, ahora el rey tenía la misión de construir el templo. Ese templo simboliza al Mesías. Construir el templo y mantenerse unido al templo. O sea, fundamento de fe y fundamento de sustancia. El templo era como la ofrenda. Y el fundamento de sustancia era él en la posición de Caín, unirse completamente al templo, respetarlo y ¿qué? ¿Guardar qué? Los 10 mandamientos. No respetarlo externamente, no mantenerlo limpito nada más, sino internamente cumplir con los 10 mandamientos. Bueno, sin embargo, Saúl no cumple con esto. Él no construye el templo, se olvida por completo de que esa era la misión que tenía, y lo más importante para él era crear un ejército poderoso. Lo único que quería era tener un ejército poderoso. Y se olvida enseguida, apenas es coronado, se olvida de su misión. Y la Biblia dice, y eso también es un mensaje importante, que hasta Dios mismo se arrepiente de haberlo puesto como rey. ¿Ven cómo Dios, como no todo lo que ocurre es la voluntad de Dios? De hecho, repito, casi nada de lo que ha ocurrido fue la voluntad de Dios. Entonces hasta Dios se puede arrepentir. Casi alguien podría interpretar como hasta Dios se puede equivocar. No es que Dios se equivoque, el que se equivocó fue Él, ¿no? Pero digo, no todo le sale bien a Dios. Entonces ese criterio de que Dios es todopoderoso y hace así y todo lo que Él quiere ocurre, no, depende de nosotros. Bueno, Saúl fracasó.
Pero como estaba en la etapa número 3, ¿se acuerdan? Satán invadió la etapa número 1 y la etapa número 2, ¿no? Siempre en la etapa número 3 Dios puede hacer más intentos. ¿Se acuerdan cuando Abraham fracasó por ser la etapa número 3? Él pudo volver a intentar el fundamento de fe, ¿sí? Le dio otra posibilidad. Bueno, del mismo modo entonces acá Dios puede darle otra posibilidad. Sin embargo, le permite que gobierne durante 40 años. Que gobierne 40 años para ver si lograba hasta el último momento construir el templo. Sin embargo, él no lo hace. Entonces en su lugar queda David. El rey David, que era mucho mejor que él, mucho mejor que él. David tenía mucha más fe, David amaba mucho más a Dios. ¿Recuerda la historia de David y Goliat? Goliat desafió al pueblo de Israel y todos temblaban, hasta el rey temblaba. Y decían, si alguno de ustedes lo puede vencer, seremos esclavos de ustedes. Pero si nosotros vencemos, ustedes serán esclavos nuestros. Y Saúl temblaba. Y este que era un chiquito, era un muchachito, con cara de nene, que no infundía miedo a nadie, dice, yo lo voy a vencer. Y lo convence a Saúl. Y hay una parte interesante en la Biblia, ¿no? Como David está absolutamente decidido a vencer a Goliat. Y está ofendido. Y dice, ¿cómo este filisteo incircunciso va a ofender al pueblo de Dios? O sea que no es por él. No es una valentonada de él nada más. Sino que era porque era el pueblo de Dios el que le estaba ofendiendo. Y dice, con el poder de Jehová yo puedo vencer. Él sumaba esto, él tenía muy en claro esto. Bueno, David tenía mucha más fe, repito, amaba a Dios. Y después cuando vence a Goliat, el pueblo empieza a cantar canciones. Decía, Saúl vence a sus 1000, pero David vence a sus 10.000, decía la canción. Entonces esto a Saúl no le gustaba nada, tenía muchos celos, inclusive quería matarlo. Pero sin embargo, ahí vemos una relación de Caín y Abel muy clara, sin embargo David amaba a Saúl, amaba mucho a Saúl. Se puso muy mal cuando Saúl murió. Y él sí quería construir el templo. Lo máximo que quería en su vida era construir el templo. Uno puede leer en la Biblia que él consiguió cosas maravillosas para construir el templo. De todos los reinados vecinos y naciones, conseguía los mejores mármoles, bronces, cobres, piedras, maderas, las cosas más preciosas, ¿no? Para poder construir el templo más lindo que jamás se haya visto. Sin embargo, Dios mismo tiene que impedir que David construya el templo, porque tenía sus manos manchadas de sangre. David tenía mucha fe, pero era muy sanguinario. Por ejemplo, cuando Saúl murió y le llevaron la noticia a él de que Saúl había muerto, como él lo amaba mucho, sacó su espada y mató al mensajero, ¿no? Era muy peligroso ser el cartero de David. Si no le gustaba lo que estaba recibiendo, era sanguinario. Y cometió un error muy grande, que ya lo mencioné en alguna etapa de las conferencias, que él vio a Betsabé, que era la esposa de uno de los oficiales del ejército, bañarse a orillas del río, y como era muy bonita, la quiso para él y mandó a matar a su esposo para quedarse con ella. ¿Sí? Entonces todo este tipo de cosas eran, una persona así no podía construir el templo, entonces Dios le dice que él no va a construir el templo, y él también gobierna durante 40 años. Ven, en la etapa número 3, Dios puede intentarlo varias veces. Divide esta etapa en 3, como formación, crecimiento y perfeccionamiento. Y en su lugar queda su hijo, Salomón, que también gobierna 40 años. Quiere decir que este periodo duró 120 años. Pero acá sí, si no había victoria, entonces se perdía todo. Si ya no hay victoria en la etapa número 3, se pierde todo. Pero Salomón sí construye el templo. Entonces ahí había una aparente victoria. Pero no era solamente construir el templo, sino mantenerse unido a él. ¿Sí? Fundamento de fe, fundamento de sustancia. El templo era como el objeto condicional, la ofrenda en sí. Pero después había que mantenerse unido al templo. Respetándolo, respetando los 10 mandamientos. Sin embargo, Salomón tenía un problema muy serio, que eran las mujeres. Tenía
cientos y cientos de mujeres. La Biblia dice que tenía algo así como 300 esposas y 700 concubinas. Y Dios le dice directamente a Salomón que tiene que abandonar ese tipo de vida porque las mujeres van a desviar su corazón de la providencia, van a desviar su corazón. Pero lo peor de todo esto es que estas mujeres eran paganas, muchas de ellas eran cananitas, y terminaron por convencer a Salomón de que él tenía que adorar sus ídolos falsos también. Y finalmente Salomón termina adorando ídolos falsos. ¿Qué representa un ídolo falso, un dios pagano? A Satanás, ¿no? Es el dios falso de este mundo. Y él termina adorándolo. Y hasta permite que el templo sea contaminado. Quiere decir que con esto Dios no puede permitir más, pero leemos en las Escrituras que decía que el Mesías cuando viniera se iba a sentar en el trono de David. ¿Sí? Y eso es literal. Literalmente, si el Mesías llegaba en esta época, iba a llegar a ser rey. ¿Qué posición pensaban que quería Dios para el Cristo? No solamente rey de reyes espiritualmente hablando, no era solamente espiritualmente, espiritual y físicamente. Si el Mesías hubiera llegado y hubiera sido aceptado en esta época, ¿qué posición le hubieran dado? ¿Acaso el rey estaría por encima de él? De ningún modo, ¿no? Si el Mesías hubiera llegado y ellos lo hubieran reconocido, así como pidieron que pongan a Saúl de rey, y después David o Salomón, ellos hubieran querido al Mesías como rey, por supuesto que sí, y él habría llegado a ser rey. Con ese fundamento hubiera sido muy fácil después ir a otras naciones, con un pueblo totalmente unido, el pueblo realmente, sí, habría sido realmente el pueblo de Dios, podrían haber cambiado el mundo. Quiere decir que realmente este periodo era el periodo donde el Mesías tenía que venir. Y debido a este fracaso se pierde todo esto. Ahí sí Satanás invadió realmente todo esto. Se pierden las 3 etapas y tiene que volver a repetirse. Entonces, ¿qué pasa cuando Satán invade algo? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer Dios? Dividirlo, ¿no? Separarlo en Caín y Abel, separar el bien y el mal. Por eso todas las ofrendas del Antiguo Testamento eran siempre, primero tenían que separarse, dividirse la ofrenda. Dios no puede tomar una ofrenda que no esté separada, que no esté dividida. Simboliza separar el bien del mal. Entonces, después de la muerte de Salomón, comienza el periodo del reino dividido. Que duró 400 años. ¿Sí? Israel, el pueblo de Israel se divide en dos. Al norte, Israel, y al sur, Judá. Israel en la posición de Caín y Judá en la posición de Abel. ¿Para qué existe Caín y Abel? O sea, Dios los divide, pero ¿para qué? Para que finalmente se vuelvan a unir. ¿Sí? Tiene que dividir la ofrenda, pero después ellos tienen que volver a unirse centrado en Abel, por supuesto. Entonces, desde Judá, Dios envía constantemente profetas hacia el norte. Esta es la época de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Fue una época muy prolífera en profetas de muy alto nivel. Esta es la época de Elías, ¿sí? Vieron que los israelitas estaban esperando a Elías, les conté en la conferencia anterior, ¿sí? Bueno, esta es la época de Elías, Eliseo, Jonás, Amós, grandes profetas. Ahora fíjense ustedes que Israel, ustedes saben que eran 12 tribus, ¿no? Bueno, en la posición de Caín había 10 y en la posición de Abel 2. Sin embargo, todos los profetas venían de Judá, a pesar de que eran 2 tribus nada más. ¿Se acuerdan los espías negativos? ¿Sí? El curso de los espías, Dios dijo que eligieran 2 espías para ir a Canaán y 10 volvieron con informes negativos, o sea, 10 en la posición de Caín. Y Josué y Caleb, 2, vinieron con informes positivos, diciendo que con la ayuda de Dios todo era posible. Bueno, acá lo mismo. Estaban divididos 10 en la posición de Caín, 2 en la posición de Abel. Y todos los profetas venían de Judá e eran enviados hacia el norte. ¿Cómo creen ustedes que eran recibidos en el norte? Los recibían, aceptaban sus mensajes. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que a ti te son enviados, ¿no? Decía Jesús. ¿Cuántas veces quise abrazarte como la gallina abraza a tus pollitos, pero tú no lo has querido? Bueno, ellos siempre asesinaban
a los profetas que eran enviados por Dios. Los mataban directamente. Caín matando a Abel. Entonces fracasó este periodo. Si este periodo hubiera triunfado, por supuesto que tiene que establecerse estos dos, ¿no es cierto? Porque es como formación, crecimiento y perfeccionamiento de nuevo. Pero a lo mejor podrían haber sido 21 días y 40 días o algo por el estilo. Podría haber sido rápido. A veces los periodos están, pero pueden ser muy cortitos. Si el hombre cumple, pueden establecerse el número se repite, el número 40, 21, pero en vez de pueden ser días en vez de años. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los 40 de cuando estaban en el desierto eran 40 días de espionaje? Y por haber fracasado, Dios dijo, bueno, ahora por haber fracasado tendrán un año por cada día. Entonces ahora van a ser 40 años. ¿Se acuerdan? Bueno. Pero no hay éxito acá. Caín no se une a Abel, no aceptan los profetas. Entonces Dios tiene que hacer que Israel sea destruido por los asirios. Israel fue invadido y destruido por los asirios y Judá fue llevado en cautiverio a Babilonia. Así comienza el periodo de cautiverio en Babilonia. Este periodo duró 110 años. Ahora, analicemos, fijémonos un poco la situación, ¿no? Ellos eran esclavos acá. Después de muchísimo trabajo, logran salir de la esclavitud hasta llegar a ser un gran reinado. Y por la fornicación, porque fíjense ustedes, si Salomón hacía ese tipo de cosas, ¿qué es lo que no haría el pueblo, no? No es que el rey tenía cientos de mujeres y el pueblo eran todos santitos. Y por la fornicación y el pecado vuelven a ser esclavos de nuevo. Otra vez esclavos. Ustedes saben que muchas veces los judíos nos preguntan, ¿no? Antes de escuchar, dicen, ¿por qué? ¿Por qué nosotros somos el pueblo elegido de Dios? Hemos tenido tantos conflictos, tantos disturbios, tantos altibajos, ¿no? Durante la historia. Nunca han entendido esto, pero no había modo de que lo entiendan. Todo esto es una revelación muy clara que ahora podemos entender cómo fue el curso de la historia. De todos modos, nadie debe ver esto solamente como la historia de Israel, ¿no? Esta es la historia de la humanidad. Éramos nosotros los que estábamos dependiendo de estos éxitos o fracasos. ¿O por qué creen que todavía seguimos viviendo en un mundo de maldad? Nunca vean las cosas como el fracaso de otro. La historia providencial, los éxitos son para la humanidad y los fracasos son para la humanidad. Nosotros, esta es nuestra historia también. Es nuestra historia. Bueno, entonces ellos son de nuevo llevados de cautiverio a Babilonia, hasta que después de 70 años, Ciro de Persia invade Babilonia y ya ahí él no tiene nada en contra de los israelitas y les va permitiendo la libertad poco a poco. Inclusive les va permitiendo algunos cargos en el gobierno, ¿sí? Pero, sin embargo, ellos permanecen ahí durante 210 años. Cuando termina este periodo, aparece un gran reformista en Israel, que es Malaquías. Un gran reformista. Y él produce una reforma, una gran revuelta, una gran revolución en Israel, diciéndole, porque ya ellos en Israel, pero dentro de Babilonia todavía, diciéndoles, porque ellos ya eran casi libres, en Babilonia eran prácticamente libres ya, pero seguían en Babilonia. Babilonia era una nación realmente pagana, se habían contaminado muchísimo en la fe, ya estaba todo paganizado, todo paganizado. Pero Malaquías no. Malaquías es un gran profeta que produjo una gran reforma religiosa, devolviéndole a los israelitas la identidad de ser los elegidos. ¿Sí? Él los hace recordar, ¿acaso no somos elegidos, no estamos esperando a Cristo, al Mesías, o al ungido, como quieran? Entonces, él los convence de que tienen que retornar a Canaán, volver a sus tierras, reconstruir el templo que había sido destruido con la invasión de los asirios. El templo fue destruido, volver a reconstruirlo. Y así comienza el último periodo de 400 años, otra vez un múltiplo de 40. ¿Por qué un múltiplo de 40? Porque tiene que purificar todos los errores del pasado. Necesitaron 400 años para purificarse de todo este paganismo y todo lo malo que habían hecho. Y este periodo se llamó
periodo de preparación para el Mesías. Periodo de preparación para el Mesías. Pero el Mesías viene para establecer el fundamento de fe y de sustancia a nivel mundial. Quiere decir que este no es un periodo de preparación solamente dentro de Israel, sino en el mundo entero. Ustedes saben que el centro del mundo era el Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía muchísimos dominios, ¿no? E Israel, que era una pequeña nación, estaba dominada por el Imperio Romano. El que dominara el Imperio Romano podía dominar el mundo entero muy fácilmente. Entonces, en este mismo periodo, al comienzo de este mismo periodo, aparecen grandes personalidades en todo el mundo. En la India aparece Buda. En China, ¿sí? En China aparece Confucio. En Israel aparece Malaquías. En Grecia aparece Sócrates y Platón. Y cada uno de ellos produce grandes reformas. Cada uno de ellos produce una gran reforma en su esfera cultural. Por supuesto que acá era el centro de todo, ¿no? Esto era el centro de todo. Acá es donde iba a sembrarse la semilla para el resto después. Pero cada uno de ellos enseñó una parte de la verdad que venía a enseñar Jesús. Por ejemplo, Buda tuvo una actitud muy semejante a la de Moisés. Moisés estaba en el palacio y decidió abandonar los placeres y la vida pecaminosa dentro de un palacio para unirse a un pueblo que estaba esclavo, pero para hacer la voluntad de Dios. Buda también, ustedes saben que era un príncipe en un palacio con todas las riquezas y sin embargo abandonó todo eso para salir a buscar la verdad. Y una de las principales conclusiones a la que llegó Buda después de muchísimo tiempo de meditación fue que el origen del mal en el hombre está dado por su deseo egocéntrico de satisfacer sus necesidades de amor. ¿Cómo se origina el mal? ¿Qué le pasó a Lucifer? ¿Por qué Lucifer sintió celos y por qué hizo lo que hizo? No tomó el punto de vista de Dios y quería egoístamente satisfacer sus necesidades de amor. Bueno, Buda llegó a la misma conclusión, que es así como se origina el mal. Confucio sostuvo firmemente en su filosofía y en su creencia que la base elemental para un mundo verdadero es la familia. Platón hablaba de la dualidad universal, lo que nosotros llamamos el mundo espiritual y el mundo físico, ¿se acuerdan? Solamente que él lo llamaba el mundo de las ideas y el mundo material o el mundo físico, pero hablaba de esta dualidad universal. En fin, cada uno de ellos estaba produciendo una reforma centrada en la verdad. Si Jesús hubiera sido aceptado en Israel, él podría haber conquistado Roma y después de eso, muy fácilmente, con todas las reformas que había a nivel mundial, muy fácilmente podría haber producido un movimiento de unificación. Él iba a crear un movimiento de unificación, así como existe hoy en día. Por supuesto, cada vez que nos alejamos más y más difícil es. Hace 2000 años hubiera sido más fácil, pero él podría haber creado un movimiento de unificación porque estaba todo preparado para eso. Y así podría haber unificado al mundo en una sola verdad y en un solo Dios. Por esa razón, cuando Jesús llega, realmente quiere que lo acepten, ¿no? Cuando él ora en el jardín de Getsemaní con lágrimas y le ruega a Dios no ir al camino de la cruz, no es por él, sino que él sabe todo el fundamento a nivel mundial que lo está esperando. Esto llevó miles y miles de años para crearlo también. Él sabe todo el fundamento para que él llegara, miles y miles de años de historia, desde Adán hasta ahora, creando un fundamento para que él pudiera nacer.
Y Él sabe los miles de años que van a venir después si esto fracasaba. Por eso ora de este modo, ¿entienden? Ese es el modo por el cual, esa es la razón por la cual Jesús estaba desesperado, realmente quería una oportunidad más. Y lleva a sus 3 mejores discípulos para agarrarse, aunque sea de esa pequeña cosita, para decir, yo quiero continuar. Para que Dios mismo no pierda todo el fundamento. A Dios le costó muchísimo llegar hasta este fundamento. Sin embargo, es crucificado. Y con eso se pierde todo esto. 2000 años de historia se pierden. Repito, el fundamento de fe y de sustancia a nivel individual, familiar y nacional no se pierden, pero a nivel mundial sí. Entonces, Dios tiene que hacer que el hombre reconstituya cada una de estas cosas perdidas. Esta es la historia de la primera Israel, ¿no es cierto? Este es Israel, el pueblo de Israel. Vamos a llamarla la primera Israel. Entonces tiene que continuar con la segunda Israel, que son los cristianos. ¿Por qué los cristianos son la segunda Israel? Porque los cristianos tienen la misión que tenía la primera Israel, que es preparar el camino para la llegada de Cristo, en su segunda llegada, para la segunda llegada de Cristo. Y además porque el cristianismo está fundamentado en los pocos israelitas que sí creyeron en Jesús. Son los apóstoles y los discípulos. Entonces acá comienza la historia, fíjense, ya empieza el paralelismo. Jesús, con sus 12 apóstoles, y 70 discípulos. Y esta es la historia de la segunda Israel, o sea, el cristianismo. ¿Sí? Esta es la historia de la segunda Israel, o sea, el cristianismo, que tiene que indemnizar, ¿sí? Pagar por indemnización y reconstruir todo lo que había sido perdido. Entonces, lo primero que hace Jesús después de la resurrección, estuvo 40 días con sus discípulos y les dice que ellos tienen que ir a Roma. Así comienza el periodo de persecución en Roma. Y este periodo duró 400 años. Y esos primeros cristianos realmente se sentían el pueblo de Dios. ¿Y cuál era la fe y la esperanza de esos cristianos? El retorno de Cristo. Ellos no sabían. Jesús, muy sabiamente, no les dijo que ellos iban a tener que esperar miles de años a su retorno, porque hubiera sido muy difícil. ¿Sí? Además, Jesús tampoco lo sabía. ¿Por qué? Porque si hay alguna victoria, que no quiere decir que automáticamente tiene que haber los mismos fracasos, ¿eh? No, el hombre no está predestinado de este modo, no está predestinado a fracasar. Podría haber cambiado el hombre la historia. ¿Y si la cambiada qué significa? ¿Que no tenía que repetirse todo? Sí, podía haberse repetido, pero a lo mejor en vez de ser 120 años podía ser 120 días, ¿sí? O 400, o 40 años en vez de 400, en fin, podía haberse cortado. Quiere decir que nadie sabe realmente cuánto iba a tardar. Por eso le preguntaban a Jesús y él jamás dijo cuánto tiempo. Solamente Dios sabe. Bueno, entonces, al igual que el pueblo de Israel se sentía con la identidad de ser los elegidos de Dios, estos primeros cristianos en Roma, a pesar de que eran perseguidos, torturados, todos ustedes saben lo que pasaron los cristianos en Roma, en el Coliseo los domingos el pueblo se divertía a través de ver a las familias enteras cristianas comidas por los leones hambrientos. Pero aún así ellos guardaban la identidad de ser los elegidos de Dios a través de 3 tradiciones, costumbres o condiciones que ellos establecían. Al igual que acá guardaban el sábado como el día sagrado, hacían ofrendas, pero ¿cuáles eran las ofrendas? Porque el cristianismo ya no hizo más ofrendas de animales, ¿no? ¿Cuáles eran las ofrendas? Ellos mismos, sus vidas, los mártires.
y ahora en lugar de la circuncisión era el bautismo y la comunión. Bautismo y comunión. ¿Sí? Bueno, del mismo modo que acá cuando termina este periodo, aparece Moisés. Acá primero aparece Constantino, como mencioné hoy, que era el primer emperador cristiano. Esto fue en el 312. Pero la gente no sabía que él era cristiano. Él parecía un romano cualquiera y sin embargo él ya estaba a favor de los cristianos. Entonces prohíbe su persecución. Y ya hacia lo último de este periodo aparece Teodosio I, y establece al cristianismo como la religión, nombra al cristianismo como la religión oficial. Y comienza así un periodo de 400 años que se llamó el periodo de los patriarcas. Periodo de los patriarcas. Cada patriarca era igual que un juez, cumplía 3 funciones al mismo tiempo, como la de un rey, un sacerdote y un profeta al mismo tiempo. Pero en aquella época también, esta época al igual que acá, se caracteriza por ser un periodo de confusión en la fe de los israelitas. Había mucha confusión en la fe. ¿Por qué? La iglesia se había dividido en 5, pero para su organización, no división en el sentido de pelea, sino para organizarse. La iglesia de Antioquía, Jerusalén, Constantinopla, Alejandría y Roma. Y al patriarca de la iglesia de Roma se le daba el nombre especial de Papa. ¿Sí? Bueno, el Papa León III corona al primer rey cristiano. Pero bueno, perdón, antes de eso, les decía que este periodo se caracterizó por un periodo de confusión en la fe. Cuando se dividieron estas 5 iglesias, se fueron hacia el noroeste de Europa y ahí se encontraron con los germanos que venían huyendo de la persecución de los hunos, de la invasión de los hunos. Y los germanos tenían religiones miscelánicas, religiones paganas. Entonces los primeros cristianos que eran débiles, ¿no? Débiles en su fe me refiero, al mezclarse con los germanos que tenían religiones paganas, también ellos incorporaron muchísimo paganismo. No se olviden que una vez que fue nombrada la religión oficial en Roma, el cristianismo, se puso de moda ser cristiano. Los primeros cristianos sufrían para ser cristianos, ¿no? Satanás los ponía a prueba constantemente, pero ellos realmente tenían fe y entonces mantenían una vida recta. Después fue una moda. Pues todo el mundo se hizo cristiano muy fácilmente, pero eran débiles en su fe. Entonces cuando se mezclaron con los germanos, muy rápidamente incorporaron un montón de cosas que duran hasta hoy en día. De aquella época viene el arbolito de Navidad, por ejemplo, ¿sí? Que no tienen ninguna base bíblica, la adoración a imágenes, en fin, muchísimas cosas paganas. Igual que acá. Y acá mismo comienza la sociedad feudal. Ustedes saben que en la Edad Media el sistema de gobierno era la sociedad feudal, ¿no? El feudalismo era un sistema de gobierno. En realidad se lo llama un sistema de gobierno cuando en realidad es un antisistema, porque de sistema no había nada, no había ningún sistema. Cada uno tenía sus tierras y tenía el señor feudal, que era el dueño, y establecía sus propias leyes. El señor feudal establecía sus propias leyes, hacía lo que quería. Entonces en cada lugar había las leyes que se le antojaran. Bueno, entonces León III nombra al primer rey cristiano. Fíjense acá, exactamente el mismo periodo donde fue nombrado el primer rey de Israel, aparece el primer rey cristiano. Ven cómo se repite todo perfectamente igual. Y entonces comienza el periodo del Reino Unido. Periodo del Reino Unido. Y el primer rey es Carlomagno.
Y este periodo también se caracteriza, al igual que acá, el centro era construir el templo, ¿sí? Bueno, acá se caracteriza por la construcción de las grandes catedrales. Hasta hoy en día uno puede ir a Europa y visitar las grandes catedrales, que ellos las tienen como museos también, ¿no? como datos históricos de aquella época. Pero ¿cuál era el fundamento de sustancia, el fundamento de fe y de sustancia que debía construirse en esa época? Bueno, por supuesto fe era fe en los evangelios, fe en la palabra de Dios. Y el fundamento de sustancia era que el Papa nombrara al rey, pero él seguía en la posición de guía interno, de guía espiritual. El rey tendría que aceptar esa posición y guiar al pueblo, pero internamente tenerlo al Papa como su guía espiritual. Y el Papa, por supuesto, 100% como el supremo sacerdote, conectado con el templo y con los evangelios. ¿Sí? Esa era la idea. Si se mantenían con esta relación de verdad, el Papa lo guía espiritualmente, sin corromperse él y sin permitir que el rey se corrompiera, entonces muy rápidamente podía establecerse el fundamento y el cristianismo podría haber tenido una conciencia más clara de que su misión es prepararse para la venida de Cristo. Sin embargo, automáticamente, en cuanto el Papa corona a Carlomagno, comienzan los conflictos, donde ambos querían todo tipo de poder, sobre todo el económico, tanto la Iglesia como el rey. Poder económico, poder político, poder religioso, poder social, ellos querían todos los poderes, entonces se disputan el poder. Y este conflicto entre el rey y el Papa continúa con los hijos de Carlomagno y con los nietos. Y este periodo también dura 120 años de graves conflictos. Bueno, hacia el final de esto entonces, después los nietos de Carlomagno se pelean y terminan dividiéndose los reinos. Primero en 3 y después 2 de ellos se unen y quedan 2. Y así comienza el periodo del reino dividido. Los francos del este y los francos del oeste. La posición de Caín y Abel. Y del mismo modo que acá, fíjense exactamente igual, y este es el periodo que se caracterizó, el periodo de los grandes profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Como les dije, el periodo de Elías, Eliseo, Jonás, Amós. Bueno, este fue el periodo de los grandes santos de la Edad Media. Fue el periodo de San Francisco de Asís, uno de los más grandes santos de toda la historia. San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, San Bernardo, Santa Clara de Asís, grandes santos en este periodo. Y del mismo modo, ellos intentaban restaurar. Si ustedes estudian la historia de San Francisco de Asís, hay una película que lo menciona, una película antigua, pero creo que en algún lugar debe estar dando vueltas. Sería muy bueno que lo rescatáramos y lo pasáramos. La historia de San Francisco de Asís, que se llama Hermano Sol, Hermana Luna. ¿La vieron alguna vez? Bueno, yo les aconsejo que lo vean. Es muy interesante porque muestra cómo era esta época, ¿no? San Francisco de Asís era católico, por supuesto. Y en un momento él recibe una revelación donde Dios le pide que reconstruya su iglesia. Y él no entiende qué es lo que esto significa. Entonces, junto con algunos seguidores, porque él tenía algunos seguidores, ven una capilla que está cerca de su casa, ¿no? Una capillita, y pensó que se refería a eso, y empiezan a arreglarla, ¿no? Juntar las piedras de nuevo, porque estaba derrumbada. Entonces Jesús, más fuerte, vuelve hacia él, le dice, no, la reconstrucción de la iglesia católica. Y San Francisco no puede creer. Él ni siquiera sabía que hacía falta reconstruirla, porque estaba llena de pecado, se había desviado muchísimo la iglesia católica. Lo que pasó en esta época entonces era que realmente tanto la iglesia, tanto el rey como los señores feudales y como los jerarcas de la iglesia querían organizar ejércitos para invadir tierras que estaban bajo las manos de los musulmanes, con la excusa de recuperar Tierra Santa. En realidad, lo último que les importaba era recuperar Tierra Santa, sino invadir, matar y quedarse con todas sus riquezas. Entonces todos, tanto la iglesia como los reyes y los señores feudales,
ponen todo su dinero, muchísimo dinero, para organizar ejércitos, las famosas cruzadas, lo habrán estudiado en historia, ¿no? Las famosas cruzadas. Repito, con la intención de quedarse con todas las riquezas de los musulmanes. Sin embargo, hubo 7 cruzadas durante 200 años y Dios hizo que todas ellas fracasaran, una detrás de la otra. Entonces, del mismo modo que acá Dios permitió que Israel fuera destruido por los asirios y Judá fuera llevado en cautiverio en Babilonia, bueno, acá todas las cruzadas fueron destruidas. Este periodo también duró 400 años. Bueno, después de esto entonces, obviamente la iglesia, los señores feudales y los monarcas se habían quedado totalmente empobrecidos, porque ellos cada vez invertían más y más y decían, bueno, después lo vamos a recuperar cuando nos quedemos con todas esas riquezas, pero nunca pudieron hacer nada. Entonces quedaron empobrecidos por completo. Y el conflicto entre el rey y el papa continuaba más y más. Y tanto conflicto hubo que uno de los papas, Clemente V, se le ocurrió mudar el Vaticano, sacar el Vaticano de Roma y llevarlo hacia el sur de Francia, a Avignon, el sur de Francia. Y ahí también había disputa y conflicto con los reyes, entonces por primera vez el rey se atrevió a meter un papa preso, lo encarceló directamente, y así comenzó el periodo de cautiverio papal. Periodo de cautiverio papal. Del mismo modo que acá comienza el periodo de cautiverio en Babilonia, bueno, acá comienza el periodo de cautiverio papal. El rey, se atrevió a meter por primera vez en la historia un papa preso. Entonces en Roma no podían aceptar esto y nombraron a otro papa. Y los dos papas se disputaban el poder de la iglesia y discutían constantemente. Y tantos conflictos y discusiones había que no le hicieron caso a ninguno de los dos y nombraron otro papa más. En algunos libros de historia este periodo está llamado el periodo de los 3 papas. Ahora imagínense ustedes la confusión que había 3 figuras centrales disputándose el poder unas con otras. ¿Sí? Bueno, y esto siguió así durante 210 años, conflicto, hasta que al final se destituyó, bueno, antes de que terminen esos 210 años, por supuesto, se destituyó a estos 3 papas y se nombró a otro papa en Roma, que fue León X. Ahora, uno piensa, después de tantos conflictos, de tanto escándalo, porque ya era un escándalo para la gente, había mucha corrupción, la iglesia tenía realmente, había desviado por completo su camino. Por ejemplo, estaba muy de moda que las familias de la nobleza tuvieran alguien de la iglesia, algún jerarca de la iglesia, algún cardenal o algún jerarca dentro de la familia. Entonces, como estaba muy de moda, esas posiciones se compraban. ¿Sí? Uno podía ser obispo, cardenal, lo que fuera, pero comprando la posición directamente. No estudiando teología ni tratando de hacer la voluntad de Dios. Se vendían indulgencias. El indulto, que es el perdón de los pecados, era vendido a un precio determinado. Entonces, después de tanto escándalo, uno piensa, bueno, ahora que se nombró a un papa de nuevo, quizá empiece a hacer las cosas más rectas. Sin embargo, no fue así para nada. León X fue el que empezó a recaudar fondos para construir la Capilla Sixtina, la que pintó Miguel Ángel, ¿sí? La Basílica de San Pedro. Bueno, empezó a recaudar fondos. ¿Y sabe de qué modo recauda fondos? Vendiendo indulgencias, o sea, vendiendo el perdón de los pecados. Y había un pueblo en Alemania donde estaba Lutero. Lutero fue un gran reformista, ¿no? Y a ese pueblo llegó justo un enviado del Papa que se llamaba Tetzel. Y este Tetzel tenía una lista con el precio para cada pecado. Había una lista para el precio, con el precio de cada pecado. Y según el pecado que uno quisiera cometer, iba y pagaba. Pero esto no era todo, sino que Tetzel prometía que si uno quería liberar del infierno a algún antepasado, había una clave donde
en el mundo espiritual sabían que cuando se escuchara, no, en el infierno mejor dicho, en el mundo espiritual pero en el infierno, sabían que cuando se escuchara el sonido de las monedas tocando el fondo del cofre, sabían que tenían que liberar. Claro, imagínense ustedes la ignorancia que había en la Edad Media, ¿no? Entonces todo el mundo quería escuchar ese sonido, todo el mundo quería escuchar el sonido para liberar a sus antepasados. Pero eso no es todo, también había un precio para pecados futuros. Si uno quería cometer un pecado en el futuro, podía pagar algo hoy y después podía cometerlo tranquilo porque ya estaba perdonado. Imagínense ustedes qué desviación completa. Eso lo dicen los libros de historia. No es tan conocido esto en los países más católicos, pero en Europa saben perfectamente la historia de Lutero, porque Lutero se escandalizó con todo esto. Una oferta especial, pague hoy, peque mañana. Una vergüenza. Entonces, cuando la gente pagaba por sus pecados, después miren ustedes, ¿no? Se le extendía un recibo. Y con ese recibo la persona iba al sacerdote el domingo y el sacerdote tenía que perdonar sus pecados. Cuando la gente llegaba a Lutero, comentándole esto, Lutero decía que eso no era verdad, que eso no era verdad de ningún modo, porque Lutero era un profesor de teología bíblica, él conocía la Biblia perfectamente, ¿no? Y era creyente de verdad. Entonces él decía que el perdón de los pecados viene con una sola condición, que es el arrepentimiento sincero, no con dinero, sino con arrepentimiento sincero. Entonces lo sacaba y lo rechazaba. Entonces la gente le preguntaba, ¿pero en serio? ¿Yo puedo ser perdonado por mi pecado solamente con arrepentirme? Sí, es lo que dice Cristo, lo que dicen las Escrituras. Entonces iban a Tetzel y le pedían el dinero de nuevo. Entonces Tetzel hizo prender hogueras, porque ustedes saben que en la Edad Media, si alguien se oponía realmente a la estructura de la iglesia, era matado directamente. Entonces se prendían hogueras como amenazantes, como diciendo que nadie se oponga a lo que estoy diciendo. Entonces Lutero estaba cada vez más, por supuesto tenía temor también, ¿no? Era muy peligroso, pero estaba cada vez más frustrado, ¿no? Y más enojado por ver las violaciones que se hacían en los evangelios. Entonces finalmente él escribe 95 tesis en contra de la Iglesia Católica y las pega en la iglesia del pueblo. Ya la gente también notaba que durante muchos años vio toda la corrupción, pero nadie se animaba a decir nada. Era muy peligroso, ustedes saben lo que era la Inquisición, ¿no? La Inquisición se mataba a cualquiera que se opusiera. Entonces, él escribió estas 95 tesis y las pegó, y alguien las sacó de la puerta el domingo y las leyeron en público. Y ese domingo nadie quiso entrar a la iglesia, por primera vez. Y ahí se encendió la mecha de la reforma religiosa que corrió como reguero de pólvora por toda Europa. Y ahí esto dio comienzo al último periodo, con Lutero. ¿Ven acá? Con Malaquías, un gran reformista, comenzó el periodo de preparación para el Mesías. Bueno, acá también. Los últimos 400 años comenzaron acá, con Lutero. El periodo de preparación para el Mesías, para el Señor de la segunda llegada, ¿no? Y en realidad, si nosotros somos sinceros y abrimos nuestros ojos, los protestantes, ¿no? Los llamados evangelistas o protestantes, enfatizaron mucho más en que tenemos que prepararnos para la segunda llegada. Acá no hay muchos mensajes de eso. No se enfatizó lo suficiente. En realidad, la misión del cristianismo, principalmente, es cuidar espiritualmente al hombre para prepararlo para poder recibir al Cristo en su segunda llegada. Enfatizar más y más que estamos en los tiempos. Esto, para ser más exacto, ocurrió en el año 1517. La gran reforma religiosa. Con eso comienzan los últimos 400 años para el Señor de la segunda llegada. Señor de la segunda llegada. Claro, verlo así en un pizarrón es fácil, ¿no? Pero en realidad son miles y miles de años que han tenido que pasar. Ahora, esto no es casual, ¿eh? Uno tiene que darse cuenta de que tenemos la gracia divina en estos tiempos de poder tener fe mucho más fácilmente. Nadie nos pide que creamos en cosas descabelladas. Tenemos 4000 años para analizar que esto no es casual. Léanlo. Están en las Escrituras, están en los libros de historia. Y esto no es el único paralelismo, ¿no? Desde que Adán y Eva cayeron, toda la historia que les he contado en todos estos días, son todos paralelismos. Cada vez que hay un fracaso tiene que volver a repetirse, ¿no?
todos con números providenciales bien claros, todo se ha repetido exactamente igual. Y justo en el último periodo de la historia, porque hoy estamos viviendo en ese periodo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en la humanidad? Más y más personas están teniendo revelaciones, más y más personas están buscando de nuevo, interesados en crecer espiritualmente. Todos están anunciando realmente el retorno de Cristo, que estamos en los tiempos, en los últimos días. Se pasaron de largo 2000 años. ¿Ustedes habrán ido alguna vez en algún tren o algún colectivo, se quedaron un poco dormidos y se pasaron de parada? Se pasan una o dos y después se bajan rápido, ¿no? 2000 años. No es para insultar a nadie de esto, pero que no nos pase lo mismo. Estamos en los tiempos, ahora. No van a pasar 100 años, ni 50, ni 10. Estamos en los tiempos. Y yo lo voy a demostrar ahora. En la próxima conferencia vamos a hablar más de cómo, cuándo y dónde va a ocurrir la llegada de Cristo.